Y si lo tienen, pues vamos a leerlo. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús así: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Este pasaje que hemos leído, hermanos, es el seguimiento de lo que vimos en la prédica anterior. Nosotros veíamos en la prédica anterior, el mensaje anterior de esto, que hablaba acerca de personas que es imposible volverlos a traer al arrepentimiento. Y habla de personas que recayeron, dice. Habla de personas que gustaron el don celestial y que fueron hechos participantes del Espíritu Santo de Dios. El escritor a los Hebreos, hermanos, está enfocando mucho en este pasaje, en una llamada de atención a los hermanos que han recibido la palabra. Y en esta ocasión a quienes les estaba hablando mayormente eran a judíos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, y había muchos que por la presión estaban volviendo atrás y estaban unos extraviándose del camino verdadero. Y veíamos más atrás nosotros el llamado de atención que hacía a personas que eran tardos, decía, tardos para oír, y personas que eran inexpertos y que eran como niños. Y nosotros vemos en la escritura que hay dos pasajes que hablan de esto. En Pedro habla uno que dice que seamos como niños, que deseemos la leche espiritual no adulterada. En este sentido lo ponen como algo bueno. Ser niños y desear la leche, ¿verdad? Lo pone como algo bueno. Aleluya. Pero en este pasaje de Hebreo, en la forma de ser niños, lo pone como algo malo. Porque ¿qué es lo que dice? Que son personas que después de mucho tiempo de estar en el Evangelio, siguen siendo niños, y esto no es normal. Esto es algo que no concuerda con el cristianismo, porque cuando habla de alguien que es niño y que desea la leche espiritual no adulterada, se habla de personas nuevas en la fe, personas que recién comienzan. Pero en este pasaje está hablando de personas que tienen tiempo de estar en el Evangelio y que no hay un crecimiento. ¿Y cuál es el peligro? El peligro de esto es que personas que están en el cristianismo y nunca crecen espiritualmente pueden llegar a pensar que es que ellos son niños espirituales y que siguen aprendiendo. Pero lo que puede pasar es que nunca han nacido de nuevo y ellos piensan que son niños espirituales. Y nosotros podemos confundir a personas que son viejos en el Evangelio como niños espirituales, y quizás son personas que nunca han nacido de nuevo, que no han recibido a Cristo, que no han recibido su palabra. Entonces habla de esas personas y los ponía como ejemplo de personas que han recaído de la gracia, personas que han gustado del don celestial, personas que han experimentado los milagros, que han experimentado todo lo que Dios les ha podido mostrar. Y directamente viene señalando a los que mencionaba atrás como los que salieron de Egipto. Personas que al pasar 40 años se pudiera dar por hecho que tenían el conocimiento suficiente para no volverse a los ídolos que ellos tenían. Así es, amén. A las costumbres paganas que antes hacían. Porque por un tiempo mostraron ser parte del pueblo de Dios y comportarse como pueblo de Dios, pero a la larga comenzaron a mostrar lo que verdaderamente había en su corazón. Así es, aleluya. Ellos habían salido de Egipto, pero su corazón seguía en Egipto. Y a veces nosotros ponemos como ejemplo personas que abandonan ciertos pecados,
pero que en su corazón siguen anhelando practicar ciertas cosas y siguen viendo cosas codiciables del mundo, de las cuales desean vivir ellos. Ven al mundo que las hace y ellos desean hacerlas todavía. Ven la vida mundana como una vida de libertad. En Cristo están como en una vida de represión, donde no sienten libertad de hacer las cosas. Y nosotros, los que hemos recibido la palabra de Dios, nos sentimos que ahora tenemos verdadera libertad y que ahora podemos ser libres. ¿Por qué? Porque no somos esclavos del pecado y porque podemos vivir tranquilamente, confiadamente, sabiendo de que nosotros tenemos la plena confianza y seguridad en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la libertad que experimentamos. No tenemos aquel temor a la muerte o a lo que nos pueda acontecer. ¿Por qué? Porque estamos en libertad. Y la libertad nos hace a nosotros sentir paz, sentir tranquilidad, a pesar de lo que acontezca a nuestro alrededor. Entonces, dándole seguimiento a esto, da el ejemplo de dos clases de tierra. La primera tierra la menciona como la que cae en la lluvia y produce hierba provechosa. Así es, amén. La segunda tierra la menciona como tierra que cae en la lluvia, pero en vez de producir hierba provechosa, produce espinos y cardos y abrojos. La lluvia que cae sobre esta tierra es la palabra de Dios. Y la tierra representa a las personas en las cuales cae la palabra de Dios. La misma palabra que se predica a una, se predican a las demás. La misma lluvia que cae en una tierra, cae en la otra tierra. Así es, aleluya. Pero produce diferentes cosas. Entonces, viendo que produce diferentes cosas, nosotros vamos a entender qué pasa con estas clases y diferentes de tierra. Porque la lluvia es la misma, pero la tierra son diferentes tierras. Tierra fértil para producir buenos frutos y tierra infértil para producir espinos. En Juan capítulo 8 y 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y esa lluvia que cae es la palabra de Dios. El que es de Dios, escucha su palabra. Aleluya, amén. Y Jesús, hablándole a una multitud a la cual había escuchado su mensaje, le decía: pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí vemos dos diferentes clases de personas. Si lo pusiéramos como tierra, dos diferentes clases de tierra. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, pero otros no la podían oír porque no eran de Dios. Entonces nosotros aquí comenzamos a ver la diferencia. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Nosotros entendemos que por ser buena tierra produce al 100, 70 y al 30, pero produce buenos frutos. Así es, amén. Esto nos enseña también que no todos produciremos la misma cantidad de frutos, que hay personas que darán más frutos que otras, pero de que se tiene que dar frutos, se tiene que dar frutos. Amén, gloria a Dios. No nos podemos quedar nosotros sin frutos, infructíferos. Tenemos que dar frutos. Se tiene que ver, porque por el fruto se conoce el árbol, dice su palabra también. Así es, amén. Ahora vamos a ver otro pasaje en 11:28 de Lucas. Y dice: él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a ver ahorita un grupo de personas que son calificados como buena tierra. A los primeros que vemos les llama que son bienaventurados. Amén. Bienaventurados, ¿por qué? Porque oyen la palabra de Dios y la guardan. Y así a cada uno de nosotros, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, la obedecemos, somos bienaventurados.
Seguimos nosotros viendo más adelante en Hechos 2:41 y nos va a enseñar que los que oyen su palabra y son buena tierra, la guardan, o sea, la siguen conforme Dios quiere que nosotros la sigamos. Así que los que recibieron su palabra, 41 y 42, Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es otro grupo de personas que lo menciona como personas que dan fruto del grupo de buena tierra. Dice, perseveraban. Esta es otra señal clara en el cristiano de perseverar en el camino, de perseverar en hacer lo que Dios nos llama a hacer. Nosotros veíamos que hay personas que se vuelven atrás y no perseveran en la doctrina. Pero aquí vemos este grupo de buena tierra que son personas que perseveran en la doctrina de los apóstoles y profetas. ¿Y cómo se sabe que perseveran? Porque siguen haciendo y practicando las cosas que deben de practicar. Dice, en la comunión, en la doctrina, en la comunión con los apóstoles, unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Hay personas que se jactan de haber recibido la palabra de Dios, pero van cuando les da la gana, se congregan cuando ellos quieren y hacen lo que ellos quieren. Así es, amén. O sea, ignoran la palabra. No pueden ser personas que han nacido de nuevo, no pueden ser personas a las cuales se puede llamar que son buena tierra. Quizás son de aquellos que han escuchado el mensaje, quizás son aquellos que han recibido la palabra en sus oídos y en su mente, pero no ha habido una transformación genuina en su corazón. Ahora en Santiago los llama hacedores de la obra, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace y es hacedor de la obra. Bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué es bienaventurado en lo que hace? Porque todo aquel que obedece a Dios es bienaventurado. Así es, aleluya. Nosotros en estas bienaventuranzas vemos muchos pasajes en la Escritura, como en el Salmo, cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Nosotros vemos estos pasajes. Amén. Bienaventurado aquel también que fundó su casa sobre la roca. También vemos esa bienaventuranza ahí. Y seguimos viendo qué más, qué otras cosas hace esta persona que es calificada como buena tierra. Vemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, que nos dice de la siguiente manera: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Imitadores recibiendo la palabra. ¿Imitadores de quién? Imitadores de Cristo, imitadores de los apóstoles, imitadores de los que así se conducen, como dice la palabra. Porque imitan a aquellos que se conducen piadosamente. Aleluya, amén. Porque buscan relacionarse con personas que son piadosas y buscan hacer lo que ellos hacen. Porque, hermanos, cuando uno comienza en el Evangelio, pasa esto. Uno busca alejarse de personas que son malas influencias y busca acercarse a personas que lo pueden influenciar a crecer espiritualmente. Amén. Si conoce a una persona que le gusta leer la palabra, uno dice, sería bueno juntarse con esta persona para que juntos pudiéramos estudiar la palabra. Si conoce personas que le gusta orar y a veces uno se siente solo al orar y quisiera juntarse con personas de estas que les gusta orar. Entonces buscamos ser imitadores de aquellos que se conducen piadosamente, y la palabra de Dios los llama imitadores. Imitadores que han recibido la palabra. Aleluya. Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Porque los discípulos
recibieron la palabra, nosotros recibimos la palabra de igual manera y buscamos imitar a los que se conducen piadosamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7 dice, y aquí vamos a ver que esta agua causa diferentes cosas. A veces uno pudiera decir, si la palabra es buena palabra, si el mensaje es buen mensaje, ¿qué es lo que la persona debería de resultar? Buenos frutos. Ver un buen resultado, ver personas cambiando, ver personas siendo transformadas. Pero en muchas ocasiones, aunque la palabra sea buena palabra, no produce esto en las personas. Sí, es amén. Produce rechazo, produce desprecio, produce enojo, produce aburrimiento. Todas estas cosas producen aquellos que no reciben la palabra de Dios. Aquellos que sienten que la palabra los confronta, que la palabra les lastima el pecado, les produce esto. Aleluya, amén. Pero el que verdaderamente recibe la palabra, se goza en la palabra, siente un deleite, siente placer y dice gloria a Dios. Cuando menciona esos pecados de los cuales ha salido, dice gloria a Dios, el Señor me ha sacado ahí. Cuando menciona aquellos pecados en los que todavía le está costando dificultad, dice gloria a Dios porque Dios sigue hablando a mi vida. Aleluya, amén. Porque este era el problema también con los fariseos cuando escuchaban a Jesús. Les molestaba, les ofendía, rechinaban los dientes contra él. Del enojo, tenían deseo de matarlo, de apedrearlo, porque les ofendía lo que él hablaba. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7 dice, para vosotros pues, los que creéis en él, es precioso, ¿verdad? Para los catalogados buena tierra. Amén. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Vamos a seguir después, más adelante en el otro, cuando vayamos a pasar a la tierra infértil. Ahora miramos el Evangelio de Juan capítulo 15 versículos 7 y 8. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿En qué se convierten aquellos hijos de Dios en los cuales la palabra de Dios cae? Se convierten en discípulos de Dios y llevan muchos frutos. Y esto resulta en glorificación del Padre Celestial, porque esto glorifica al Padre Celestial. Llevar mucho fruto glorifica al Padre Celestial. Y convertirse en discípulos glorifica al Padre también. ¿Por qué glorifica al Padre? Porque nosotros somos los que testificamos de lo que el Padre Celestial ha hecho. Glorificamos de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de lo que Él sigue haciendo, de lo que Él ha hecho en el pasado. Aleluya. Y comenzamos a enseñar a los demás quién es Jesucristo, a qué vino Él, por qué nosotros nos deleitamos en Él, ¿verdad? Comenzamos a testificar esto nosotros. Entonces en esto he glorificado el Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Amén, gloria a Dios. Vamos a pasar ahora a lo que es, en lo que dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Por eso le titulé a esto bendición y maldición, porque hay dos clases de tierra, una que recibe bendición y otra que está próxima a ser maldecida y ser quemada, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos en esta la tierra mala, la tierra árida, la tierra que desprecia la palabra, la tierra que le sirve la palabra de nada. Vamos a ver este otro grupo de personas. Pero primero vamos a ir a ver a Mateo, que nos habla diferentes reacciones en personas que la palabra es infructuosa. Cuando nosotros vemos, hermanos, la buena tierra, solo vemos un solo resultado, ¿verdad? Sí, ¿qué es? Fruto. Dar frutos. Aleluya. Dar frutos al 100, al 1, vemos un solo resultado. Pero cuando vemos la mala tierra, vamos a ver diferentes cosas que pasan en ella. Dice Mateo 13, 19 al 22. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. El enemigo arrebata esa palabra. Seguimos leyendo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Personas que tropiezan, personas que el maligno les roba la palabra. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí vemos varias cosas, hermanos, que podemos nosotros tomar de aquí. Sembrado entre espinos, oye la palabra, pero el afán de este siglo, y en el afán de este siglo, nosotros podemos tomar muchas cosas que este mundo nos llevan a distraernos de lo que nosotros debemos de hacer. El afán de este mundo puede ser cualquier cosa, no solamente puede ser el afán por hacer dinero. Así es, amén. El afán de este mundo puede ser quizás nuestros deleites personales. El afán de este mundo puede ser quizás personas que nos distraigan a nosotros, personas que en el momento que nosotros hemos dedicado para la gloria de Dios vengan a distraernos. Amén, gloria a Dios. Y estos momentos nosotros tenemos, si los hemos apartado para Dios, debemos de consagrarlos para Dios, no dejar que nada ni nadie nos interrumpa. Amén. Como dijo un siervo una vez predicando, si suena el teléfono y está en la palabra, en oración, deje lo que suene. Para eso, dijo, se le baja el volumen antes. Dijo, y si alguien viene a visitarlo, que pase adelante, que se siente y que escuche la palabra que se esté escuchando. Aleluya, amén. Y si está tronando afuera, que siga tronando. Nosotros seguimos en lo que estamos haciendo, Señor, amén. glorificando a Dios. Porque estos momentos son momentos que los hemos consagrado para el Señor. Amén. No podemos dejar lo que estamos haciendo por otras cosas que nos distraen. Y así podemos ver muchas cosas que nos pueden distraer de lo que nosotros queremos hacer. Porque Dios pone el sentir en nosotros muchas veces, pero a veces los afanes de este siglo nos distraen. Entonces dice, oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, porque las riquezas son un engaño. Un engaño que nos dan falsas esperanzas, falsa confianza. Entonces, ¿por qué nos dan falsas esperanzas? Porque a veces el rico pone la confianza en el dinero cuando se enferma. La confianza en el dinero cuando tiene problemas, pero hay momentos en el que el dinero no sirve para ninguna de esas cosas. Y lo peor del caso es que a la hora de morir el dinero no nos va a servir también. Quizás sirva para comprar la caja donde nos van a enterrar o hacer el panteón más bonito, pero en la vida eterna no tiene ningún valor. Así es, aleluya. Entonces por eso se llama el engaño de la riqueza. Ahogan esa palabra. La palabra se vuelve infructuosa y se hace infructuosa, dice aquí, ¿verdad? Ok. Vamos a ver en 12:48 de Juan acerca de estas personas de los cuales la palabra de Dios dice en ellos produce espinos. Aquí se menciona como la lluvia, que es regada, porque no es que diferente lluvia cae, sino que es la misma. Aleluya, amén. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Para qué va a servir la palabra en estas personas que rechazan la palabra en el día postrero? Para juzgarlos. Para eso les va a servir. Esa palabra que escuchan hoy y la rechazan y no la reciben y la desobedecen en aquel día, en el juicio final, esa palabra les va a mostrar que fueron rebeldes y desobedientes. Les va a decir, esta palabra que escuchaste no la pusiste por obra. Entonces dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces la palabra para esta persona o para esta tierra, mala tierra, le va a servir para juzgarlo. Vamos a seguir viendo en 8:37 de Juan. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme,
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué pasa con esta mala tierra? La palabra no haya cabida, es decir, la palabra no penetra hasta lo profundo del corazón. La palabra se queda por encima. Es que esas tierras áridas son así. La lluvia pasa de paso en esas tierras áridas y no producen fruto bueno. Por eso una persona cuando va a cultivar siempre busca que sea buena tierra, porque sabe que en una tierra árida no va a producir más que monte. Así es, amén. Un sembrador siempre busca la mejor tierra para sembrar. Entonces, aquí vemos que la palabra no produce en ellos. Entonces dice, no haya cabida en vosotros. Mi palabra no haya cabida. ¿Y a quiénes les hablaba? A personas que estaban ahí enfrente, que escuchaban los sermones, pero ellos se molestaban, ellos se enojaban, ellos no lo recibían, ellos cuestionaban una y otra vez a nuestro Señor y Salvador, tratando de encontrarlo en un error. Entonces, la palabra les servía a ellos para nada. Ellos la rechazaban. No hallaba cabida en sus corazones. Ahora vemos en 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Estas personas no aman a quienes vienen hablando la palabra verdadera. Estas personas odian a aquellos que hablan la palabra de verdad. Y estos eran los fariseos. Y en este tiempo es igual. La gente puede decir, no, pero es que en aquellos tiempos los fariseos eran unos religiosos que despreciaban a Jesucristo. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, que dicen ser personas que han aceptado a Cristo en su corazón, que dicen ser conocedores de la palabra, incluso que se jactan de sana doctrina y que se jactan de muchos años en el evangelio. Pero cuando se les expone la palabra, la rechazan. Y no pueden tener comunión con aquellos que verdaderamente predican la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque les ofende, porque los golpea, porque los confronta, porque los lleva a ver su pecado, porque los lleva a ver su error, porque los lleva a ver su engaño, porque los saca a luz su hipocresía. Se muestran por un lado como cristianos verdaderos, se muestran por un lado como sana doctrina, pero la palabra los confronta. Por eso dice la misma palabra, también dice: no vienen a la luz para que sus obras no sean puestas en evidencia. Les gusta mantenerse alejados de la luz, o sea, de la palabra verdadera, porque así no son confrontados. Pero el que anda en la luz no tiene miedo de exponerse a la luz, porque sus obras son hechas en Dios. Entonces, y así, hermanos, por eso ninguno de nosotros tiene miedo de ir a cualquier lugar donde se nos invite a congregar o a visitar a alguien que hacen un culto. Si nos invitan, nosotros vamos. ¿Por qué? Porque no tenemos miedo de exponernos a la palabra, porque hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Gloria a Dios. Y nosotros sabemos que quien quiera de los que están aquí van a otro lado, y si han recibido esta palabra, no van a ser engañados porque han recibido la palabra. Pero muchas de estas personas tienen miedo de que los de su congregación escuchen la verdad y sus ojos sean abiertos, y por eso les restringen incluso escuchar a otros predicadores. Les dicen: no escucha a fulano, no escucha a sutano, no escucha a este, no escucha al otro, porque esos tienen falsa doctrina. Hermanos, el que conoce la verdad no lo puede engañar la mentira. Lo único que tenemos que saber es conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. Conocer la verdad nos muestra la falsedad. Cuando conoce la verdad, la falsedad la distingue a leguas. Así es, aleluya. Es como las personas que están en los bancos, que les enseñan a conocer los billetes falsos. Ellos no están estudiando los billetes falsos, cuál es falso y cuál es falso. No, les enseñan a conocer los billetes verdaderos. Amén. Para que cuando vean un falso, rápido lo distingan. Así somos nosotros. Tenemos que conocer la verdad para que la mentira se vea. Porque la mentira con la verdad no tienen ninguna concordia. La luz con las tinieblas no pueden tener comunión. Entonces no se puede mezclar lo uno con lo otro. Es evidente. La mentira puede intentar disfrazarse de verdad, pero la verdad nunca va a intentar disfrazarse de mentira. La verdad permanece siempre siendo verdad, pero la mentira siempre busca disfrazarse de verdad.
Siempre lo malo busca disfrazarse de bueno. Amén. Y lo bueno nunca busca disfrazarse de malo. Lo bueno sigue siendo siempre bueno. Amén. Luz, gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y entonces, hermanos, estas personas no les gusta tener comunión con aquellos que hablan la verdad. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios. Uno no puede odiar a una persona que predica la palabra de Dios. Alguien que predica las escrituras tal y como está escrito. No podemos odiar a una persona que explique las escrituras tal y como están. Que predique la palabra como está escrita sin quitarle ni ponerle. Nosotros quizás al no conocer algo, quizás no nos guste y sintamos que algo no está mal, pero no es la palabra que está mal, sino que somos nosotros. Aleluya. Gloria Cuando a Dios. uno la palabra le ofende, no es la palabra el que está mal, es uno el que está mal. Está mal, amén. Entonces, ¿qué toca? Aceptar la palabra. Si somos de Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Así es, aleluya. Pero el que no es de Dios no oye la palabra, la rechaza con todas sus fuerzas. Resiste, gloria a Dios. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Y lo envió a qué? A hablar su palabra. Nosotros de igual manera somos enviados a hablar la palabra de Dios. Aquí nosotros no inventamos palabra y hablamos lo que está escrito. Dice 8:45. A mí porque digo la verdad, no me creéis. La tierra mala, o es decir, las personas que se identifican como esta tierra mala, no creen a la verdad. La cuestionan. Empiezan a hacer preguntas, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si Dios es bueno? ¿Pero por qué si Dios es bueno no quita el mal? ¿Pero por qué si Dios es bueno la pone tan difícil? ¿Pero por qué si Dios es bueno pone mandamientos tan difíciles? Dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos. ¿Pero para quiénes no son gravosos? Para sus hijos. Aleluya, gloria a Para Dios. los rebeldes. Su palabra es gravosa, su palabra es difícil, su palabra es imposible. A mí, dijo Jesucristo, porque digo la verdad, no me creéis. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 8. ¿De qué les sirve a los que se identifican como mala tierra, a los que producen espinos, a los que producen abrojos, a los que producen cardos, a estos que son tierra reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada? ¿De qué les sirve la palabra de Dios? Primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Les sirve la palabra de tropiezo. ¿Por qué tropiezan con la palabra? Porque son rebeldes. O sea que todo el que es obediente a la palabra no tropieza en ella. Así es, amén. La palabra les sirve para poder vivir en esta vida una vida plena. Gloria a Dios. La palabra les sirve para poder vivir en esta vida una vida como Dios quiere que vivamos. Entonces la palabra les sirve para hacer tropiezo porque son desobedientes y rebeldes. Y como dice también allá en Tito 1:16, ellos profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, o sea, con sus frutos, demuestran que no le conocen. Gloria a Dios, aleluya. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso es lo que dice su palabra. Abominables y rebeldes, es decir, son abominación ante los ojos del Señor por su rebeldía y desobediencia. Son personas que la palabra los llama duros de servir también. Sí, amén. Incircuncisos de corazón, corazones endurecidos, corazones de piedra, corazones que no les filtra la palabra. Entonces, hemos visto
que en la tierra que es buena produce hierba, hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Aleluya. Bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Hay dos destinos. Hay dos destinos, hermanos. Y esto es una advertencia que está haciendo el escritor a los hebreos, como dije, a personas que quizás llevan muchos años y siguen comportándose como niños y siguen comportándose como si fueran nuevas criaturas. Pero en realidad quizás no es que sean nuevas criaturas. Lo que pasa es que son tardos para oír. Y al ser tardos para oír, es que no han nacido de nuevo. Y al ser tardos para oír, es que son inexpertos en la palabra. Y al ser tardos para oír, es que no hacen uso de la palabra del Señor y no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Porque el que se ha ejercitado en la palabra tiene el discernimiento del bien y el mal. Amén. Conoce lo que a Dios le agrada y lo que a Dios deshonra. Conoce lo que Dios aprueba y lo que Dios rechaza. Dice Mateo capítulo 22, 14, dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. En esta que cae la lluvia a todos, son llamados todos, muchos llamados. Pero de estos muchos llamados, son pocos los escogidos. Y los pocos escogidos son los identificados como buena tierra. Aleluya, gloria a Dios. Son los identificados como personas que reciben la palabra y producen frutos. Y dan frutos. Frutos provechosos. Frutos que glorifican a Dios. Frutos que exaltan el nombre del Señor. Frutos que hacen el nombre de Dios visible en esta tierra. Aleluya, gloria a Dios. Porque ninguno enciende una lámpara para esconderla. La luz nunca se enciende para tenerla escondida. En ningún lugar del mundo que vayamos vamos a ver que alguna persona enciende una luz para esconderla, para que no la vean. Cuando se enciende la luz, se enciende para que ilumine el lugar. Así es, amén. Cuando Dios llama a personas, los llama para que sean luz en las tinieblas, para que sean sal en la tierra, para que sean de provecho a los demás. Así que nosotros, el llamado de atención es este. Siempre la palabra de Dios llamándonos a examinarnos. Porque el escritor no está diciendo que estas personas son mundanos. Dice que son cristianos. Pero dice que hay un peligro de que haya entre esos cristianos alguien de esta manera. Y al final salir que no era cristiano. Y nosotros en un grupo de hermanos, nosotros podemos llamarlos a todos cristianos, a todos hermanos, pero quizás entre ese grupo hayan algunos que no son hermanos, algunos que no son cristianos. ¿Y cuándo se verá? Cuando den sus frutos o cuando se presenten ante Dios y digan: Señor, Señor. Porque lo que aquí nosotros quizás lo veamos oculto, para ante Dios no hay nada oculto. Quizás entre nosotros podamos ocultar pecados, ocultar cosas que andamos escondidas, pero ante Dios no escondemos nada. Gloria a Dios, aleluya. Dios sabe en cada uno de nosotros qué efecto está teniendo su palabra. Dios sabe en cada uno de nosotros cómo la palabra de Dios nos está transformando. Dios sabe en cada uno de nosotros cómo nos está llevando al crecimiento la palabra. Gloria a Dios. Dios sabe que en cada uno de nosotros cómo está haciendo que nuestra vida vaya siendo transformada a la medida del varón perfecto. Gloria a Jesús, aleluya. Quizás nosotros no veamos en nosotros mismos qué efecto está causando. Quizás sigamos viendo como hermanos. Quizás sigamos viéndonos que crecemos en la obediencia. Pero Dios es el que verdaderamente va a descubrir los secretos del corazón. Porque hay muchas personas que se encubrirán tan bien que nosotros no nos daremos cuenta. Gloria a Dios, aleluya. Que quizás no sean fornicarios, quizás no sean adúlteros, Amén. quizás no sean borrachos, quizás no sean idólatras de ídolos,
pero quizás son idólatras de otras cosas ocultas. Aleluya. Así que el llamado es a nosotros examinarnos. ¿Y por qué? ¿Por qué digo yo que el escritor no está pensando en que hay entre ellos mundanos, sino que está dándoles una llamada de atención por lo que dice después? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de mejores cosas. Y en este mensaje vamos a meditar el próximo. Persuadidos de mejores cosas. Así que, hermanos, si tienen tiempo de darle una leidita a lo demás, que si Dios permite estaremos predicando del 9 al 12 después. Oh amados, que nosotros seamos esos, oh amados, que estamos persuadidos de mejores cosas.